Ya, igual por favor me comentan si sale, ¿ya? Porque yo le voy a dar presentación. ¿Sigue viendo? Sí, doctor, sí se puede ver. Ya, vale, vale. ¿Qué es esto? ¿Por qué me apareció esto? ¿Qué? Sí. Bueno, a ver chicos, entonces comenzamos. Ya han visto pues durante este ciclo de clases teóricas en psiquiatría, la psicopatología, han visto los trastornos mentales, han visto fármacos y ahora finalmente vamos a ver la psicoterapia. Por supuesto aquí es desde el punto de vista teórico, pero la intención más que todo es que tengan una noción de lo que es pues las principales psicoterapias. Ya habrán escuchado mucho de sus respectivas sedes sobre la terapia cognitivo-conductual, ¿no? A veces subestimada este tipo de psicoterapia que es la intervención en crisis, pero que sinceramente, francamente, ayuda mucho poder hacer intervenciones cuando las situaciones se dan de manera repentina, en situaciones que son súbitas, de desastre, desastres naturales, provocados, o bueno, como su nombre lo dice, situaciones de crisis. Entonces, esa es la intención de hoy día, poder hacer las intervenciones en momentos de crisis y para eso pues está la psicoterapia de intervención en crisis. Pero antes que nada, quisiera comenzar con esto. Ah, se corre esto. Este es un pequeño caso que nos habla de Tom, que es un chico que acude al centro médico universitario a pedir tranquilizantes para calmar sus nervios. No ha podido conciliar el sueño en las últimas fechas. Y anoche su esposa, desde hace 3 años, le informó que lo dejaba por otro hombre. El problema se precipitó por esta noticia, es decir, por esta noticia se sintió mal, comenzó a sentirse mal, y el hecho es que él ahora se enfrenta a una semana de exámenes difíciles. Le agregamos otra cosa más, del último año de semestre de su carrera, lo que lo ha convertido en una ruina total. Parece estar muy confundido y se queja de dolores estomacales. Al hablar de su situación con la enfermera, porque acude la enfermera de su universidad, al tópico, oscila entre una plática enérgica y nerviosa, acerca de terminar todo, pues lo pongo en negro porque pues hace alusión posiblemente a lo que es conducta, suicidio. Y sugestiones vagas acerca de que quizá ello no sea tan importante. Después de todo, y no lo haga. Es decir, hay una duda al respecto, ¿no? Si hacerlo o no hacerlo. Pero ya está considerando esa posibilidad. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una intervención aquí, no estamos viendo fármacos, no necesariamente estamos analizándolo desde un punto de vista nosológico, no estamos viendo aquí un trastorno mental, aquí estamos analizando simplemente lo que les acabo de describir y les acabo de comentar. Aquí podemos sacar algunas cosas, ¿no? Una de esas primeras cosas puede ser que el paciente tiene insomnio, un insomnio aparentemente ya de varios días, pero también tenemos que tiene un estrés porque está en sus exámenes finales. Y además, están entrando sus compañeros. Y además tiene infidelidad
aparentemente de su esposa. Entonces, por aquí ya tenemos tres cosas. Todos estos vamos a llamarlos estímulos, y estos estímulos son estresores también llamados así, que están produciendo, pues, son factores estresores que están incidiendo sobre el ciclo, sobre el proceso de vida de esta persona. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que trae como consecuencia todo esto? Que el paciente esté confundido emocionalmente y por lo tanto esto lo hace actuar entre enérgico y entre apagado, presenta ya somatizaciones como dolores estomacales, aunque pues quién sabe también es algo agregado y realmente físico, también podría ser una somatización, pero sobre todo, que es lo más importante, está considerando conductas suicidas como parte de este espectro, las ideas suicidas. Entonces, aquí, analizándolo, lo, lo primero que vamos a tomar en cuenta es que el paciente está en un proceso vital y en este proceso vital se está presentando una situación, no uno, sino varios estresores. Pero como lo dice el relato, probablemente lo que más le causa problemas es la infidelidad de su esposa. Y con esto, ¿qué quiero decir para empezar, doctores? Que nosotros en el día a día nos vamos enfrentando a estresores, estímulos que son estresores. El tráfico, eh, también, pues, por ejemplo, los exámenes, ustedes que están en exámenes, eh, quién sabe, también situaciones de violencia social, la delincuencia, la extorsión, las noticias que escuchamos, todos esos son situaciones estresoras, que quién sabe, algunos de ustedes tienen una situación personal. Todas esas circunstancias van agregándose, van presentándose y pues pueden generarnos estrés. Pero en algunos casos, estas situaciones en conjunto o alguna de ellas es tan fuerte que ya no solo nos genera estrés, sino nos puede generar una crisis. Luego vamos a analizar un poco mejor eso, vamos viendo a los conceptos. Pero entonces, ¿qué es una crisis? Una crisis, según Slayko, nos dice que es un estado temporal de trastorno y desorganización. Em, no necesariamente aquí involucra un trastorno mental, quedémonos con el aspecto de desorganización, caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares. Hay una incapacidad para que la persona pueda abordar las circunstancias que están pasando, utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Entonces aquí podemos sacar podemos desmenuzar este concepto y lo que nos está diciendo que hay un estresor que produce un estado temporal de desorganización, donde el individuo no está en la capacidad para afrontar, para enfrentar este estresor, ya que utilizando los métodos acostumbrados, habituales, para dar solución a los estresores en general, esta vez no le es posible. Y por lo tanto, pues se genera lo que es la crisis. No obstante, y aquí viene quizás lo más importante del concepto, que la crisis tiene el potencial de obtener dos resultados. Un resultado positivo, que va a ser un cambio, una transformación del individuo, que permite incluso una evolución en su ciclo vital, o por el contrario, va a producir
un resultado negativo, donde va a ser una desmejora de la persona que en situaciones más críticas pues, puede llevarlo incluso a la muerte, por ejemplo, con lo que es con lo que es el suicidio, ¿no? Ya no hablamos aquí solamente de circunstancias eh, livianas, circunstancias superficiales. Aquí, como muy bien lo dice el concepto, los resultados son radicalmente positivos o negativos. Entonces, eso es lo que se denomina a crisis, ¿ok? Pero hay que hacer la distinción con lo que es el estrés, porque podemos confundirlo. Hay cierta relación, la hay, pero no necesariamente es lo mismo. Ahí nos dice que el estrés, pues, es cualquier cosa, lo que ustedes quieran imaginarse, pero que pueda ser real, simbólica o imaginaria. Una cosa real, por ejemplo, estamos caminando por la calle, vamos a cruzar la avenida y pues viene el transporte público a toda velocidad, ¿no? A 60, 70 kilómetros por hora cuando lo normal es 20, 30. Una situación real que nos puede generar estrés porque podemos pensar, podemos tener la idea de que nos puede atropellar, pero es una situación real. Simbólica, vemos que estamos por cruzar también la calle, pero en la acera opuesta hay un perro Doberman. Y ese perro Doberman está ahí, pero se nos viene la idea de que va a cruzar y nos va a morder. O imaginaria, no hay ninguna situación externa, sino que estoy estudiando para mi examen de psiquiatría, mi examen de rehabilitación y pienso que lo voy a jalar. Y si ni siquiera ha sucedido. Todas esas circunstancias van a amenazar la supervivencia. La supervivencia, y aquí en todo su espectro, ¿no? No quiere decir, no involucra necesariamente que va a morir, pero en situaciones muy extremas podría suceder, pero se amenaza el bienestar de la persona. Estas circunstancias, vamos a llamar así que estas circunstancias son estímulos externos o internos, poniendo en marcha una serie de respuestas dirigidas a disminuir el impacto. Es decir, estos estímulos externos o internos que son reales, simbólicos o imaginarios, que amenazan la supervivencia, producen y ponen en marcha mecanismos compensatorios de nuestro cuerpo, cuyo objetivo va a ser disminuir el impacto del factor estresante, de los estímulos internos o externos. ¿Con el objetivo de qué? De restaurar el equilibrio, tanto físico como mental. Entonces, lo que podemos decir que el estrés es un proceso, al igual que la crisis. Ambos son un proceso, donde hay estímulos. Esos estímulos van a provocar respuestas. Pero aquí estamos viendo una de las primeras diferencias, que en el caso del estrés se llevan a cabo una serie de respuestas corporales que van a permitir adaptarnos, restaurar la homeostasis. Generalmente suele ser así. Pero en el caso de la crisis no es así. Los mecanismos que se ponen en juego no funcionan o no son lo suficientemente buenos para compensar el factor estresor, el estímulo que está incidiendo sobre el individuo. Por lo tanto, el paciente, la persona, al tener ese estresor y al no poder adaptarse, y voy a quitar esa palabra para que no se confunda, al no poder establecer o restaurar la homeostasis, entra en crisis, ¿ok? Esa es una de las grandes diferencias. Pero seguimos con el estrés. ¿Y por qué pongo esto
porque es algo muy importante. El estrés como tal tiene tres fases. Hay muchas formas, muchísimas formas de poder eh, analizarlo. Pero yo le pongo una de las primeras, que justamente la describió Sale, y nos dice que hay tres fases. La reacción de alarma, la etapa de resistencia y la etapa de agotamiento. Y a veces subestimada. Y no le prestamos mucha atención. De aquí vamos a ver un gráfico más específico para eso, ¿no? Pero ojo con ello. Es por eso que Sale denomina eso un síndrome de adaptación, porque el estrés, al ser un proceso y el ya haber descrito su concepto, lo que va a originar es que podamos adaptarnos a esa circunstancia, ese factor estresor, a ese estímulo que nos está provocando y pues en este caso, una respuesta. Pero vamos a adaptarnos, es un síndrome de adaptación. Y como muy bien se ve ahí, hay una línea base, que es la línea de equilibrio de homeostasis, en donde puede haber un estímulo externo, generalmente va a ser un estímulo externo, también puede haber un estímulo interno, pero mayormente es un estímulo externo que va a crear un impacto en ese equilibrio que tenemos. Y ese equilibrio, pues, se rompe y esto puede originar un desnivel, pero este desnivel también tiene su margen. Como pueden ver aquí, hay un punto crítico que justamente como lo he mencionado, después del cual, si no se resuelve, se puede producir justamente lo que les denominaba antes, que es la crisis. Normalmente, cuando es estrés, vamos a sobrepasar ese punto. Vamos a pasar muy cerquita ese punto crítico, pero no llegamos a estar mucho peor que ese punto crítico. Y entonces se llevan a cabo los mecanismos compensatorios intrínsecos, se va dando la recuperación, a veces hay una sobrecompensación hasta que pues el estímulo externo ha desaparecido o se agregan más estímulos a la vez o aparece un estímulo mucho más fuerte, ¿no? Y volvemos al mismo tema. Es por eso que hay una gran relación entre lo que es crisis y entre lo que es estrés. Y aquí en el aspecto físico, aquí no pretendo pues hablar de la fisiopatología, simplemente para tomar en cuenta, hablamos de las tres etapas del SEI, la de alarma, la de resistencia y la de agotamiento. En la alarma pues se presenta el estímulo estresor, este estímulo estresor en la reacción de alarma, como su mismo nombre lo dice, es una alarma para el cuerpo. El cuerpo va a responder a este estresor primero con un choque, que de forma física se va a traducir como taquicardia, pérdida del tono muscular, disminución de la presión, de la temperatura. Por eso que una persona cuando recibe una noticia importante puede tener palpitaciones y a veces hasta se desmaya, ¿no? No obstante, inmediatamente ante ese choque puede presentarse un contrachoque y el paciente comienza a tener, en lugar de disminución, aumento de la temperatura, aumento de la presión arterial o hiperactividad. Y esto ya nos va diciendo que el cuerpo trata de adaptarse a ese estímulo chocante, estresor. Va resistiendo este estímulo, se va adaptando al estresor. Por lo tanto, en la etapa de resistencia hay una reducción de los síntomas, hay un incremento de las funciones de reconstrucción anabólicas. Eso ya es un término que conocemos. Obviamente que si esta exposición es prolongada, si el estímulo persiste, por más que nos estemos adaptando, llega un punto en que nos agotamos. Es por eso que cuando hablamos del estrés, el estrés es agudo o el estrés es crónico. ¿M? Y ante un estrés crónico, a veces, ahorita en este momento, podemos estar estresados y no nos hemos dado cuenta.
Y es por eso que existe el famoso síndrome de burnout, y, y que pues que se relaciona principalmente con el estrés laboral. Y como dice aquí, la exposición prolongada puede producir la reaparición de los síntomas iniciales, casos extremos, muy extremos en realidad, la muerte, ¿no? No es lo típico. Pero bueno, entonces, cuando tenemos estrés, que vuelvo a repetir, es un proceso, tenemos eventos externos, que son las circunstancias que lo han provocado. Tenemos eh, los aspectos internos del individuo, que es la vulnerabilidad que tiene el individuo, el organismo, y la respuesta que este organismo va a ofrecer ante este estresor. Pero a su vez hay moduladores, es decir, para que el estrés se dé como tal, aunque siempre estamos frente a situaciones estresoras, ahí hay ciertas corrientes que hablan que siempre estamos en estrés y otras dicen que no. Es por eso que, de hecho, este autor Seil hablaba de lo que es eustrés y distrés. Si nos adaptamos sería eustrés, si no nos adaptamos sería distrés. Y aunque no nos adaptamos conscientemente, nuestro cuerpo va mostrando señales físicas. Y esas señales físicas, pues ya más o menos las he mencionado: palpitaciones, baja de la presión o aumento de la presión, etcétera. Pero el hecho es que este estrés va a depender de esos tres factores que estoy aquí mencionando. El externo, pues que es el mismo estresor, la predisposición que puede tener el paciente, no todas las personas van a responder de la misma forma, y pues los moduladores o mediadores, que es pues el apoyo que puede tener una persona. Si una persona se siente estresada, por ejemplo, alguno de ustedes está estresado porque tiene varios exámenes, se tienen entre ustedes mismos, ¿no? Son amigos, amigas, y se apoyan entre ustedes, estudian juntos, estudian juntas, y pues eso puede moldear, mermar, amortiguar, pues, el factor estresor. Y aunque pueda haber estrés, el estrés se puede resolver. Y obviamente el estado afectivo basal no va a ser lo mismo que se produzca estrés en una persona depresiva que en una persona que no está depresiva, ¿no? O en una persona que de por sí, por ejemplo, ya tiene un trastorno de ansiedad previo. Es así que lo que tenemos es, están entrando sus compañeros, a ver, ya. Que el estrés y la crisis están relacionadas de la forma que ya les mencioné, pero podríamos decir que la crisis es una experiencia estresante que casi siempre provoca o viene precipitada por un cambio vital. Es decir, que eh, en la crisis sí o sí va a haber un cambio. En el estrés no necesariamente, porque pues hay mecanismos compensatorios físicos que permiten la adaptación del individuo. Y hay muestras físicas, hay muestras también cognitivas, emocionales, que pueden estar presentes ahí. El estrés puede ser crónico, pero de alguna forma el cuerpo se va adaptando. Y claro, ustedes me dirán, pero un estrés crónico, por ejemplo, una persona pues que tiene bajos recursos económicos y come trabajando el día a día, lo que es la situación de muchos peruanos. Si hoy día no trabaja, no come. Todos los días tiene que levantarse a las 6 de la mañana y trabajar hasta las 11 de la noche para obtener lo mínimo necesario para comer al siguiente. Ese es un estrés constante y así es toda su vida. Pero ¿cómo es que esa persona no colapsa? Podríamos decir. El estrés en ese caso es crónico, pero hay una respuesta que está permitiendo que se adapte. Pero esa respuesta que está permitiendo que se adapte, por ejemplo, en el aspecto endocrinológico, liberación después de corticoides como el cortisol,
bueno, de cortisol, perdón. Hay esta llamada hormona del estrés y liberación de noradrenalina, está está ahí presente persistentemente y eso va a generar cambios. Ya sabemos los cambios fisiopatológicos que pueden producir, ¿no? A nivel del cerebro, a nivel también pues del sistema cardiovascular, que puede ser la persona que tenga una hipertensión, puede ser un factor de riesgo si es que ya tiene la predisposición y propiciar pues que se instaure la hipertensión arterial, se consolide la hipertensión arterial y claro, la persona sigue con su vida, pero ¿a costa de qué? Pues, ¿no? De consecuencias físicas y por supuesto también consecuencias emocionales. La persona emocionalmente se va a sentir irritable, va a tener un desazón, pero pues no le da cabida a pensar sobre cómo se siente porque quizás tiene sus hijos, tiene su familia y tiene que seguir adelante por ellos, ¿no? Y eso es lo que lo va a diferenciar de una crisis. En una crisis se da el estresor, se da el evento estresante, se da la situación estresora y los mecanismos compensatorios no son suficientes, no permiten adaptarnos a esta circunstancia y se produce el colapso. Se produce la crisis como tal. Y el paciente pues tiene una respuesta emocional, cognitiva y conductual acorde a la crisis. Es pues lo que a veces de forma coloquial decimos, tiene una crisis emocional, porque no tiene los mecanismos o plantillas cognitivas, mentales, incluso lo físico ya ha fallado. Ahora, ¿es posible que relacionemos también con el término trauma? Por supuesto que sí, porque un evento crítico puede ser también traumático. No siempre es así, ojo con eso, no siempre es así. Pero a veces el evento que es crítico puede marcar una huella vital. Y como lo dice ahí muy bien, se indica que ya hay una ruptura. Y entonces, cuando hay una crisis, nuestra mente no ha podido responder por los mecanismos compensatorios mentales intrínsecos, físicos y mentales propiamente, los mecanismos de defensa mentales, y pues ha dado la crisis. Pero esto no involucra necesariamente que se ha dejado una huella, ya sea física o ya sea mental. Cuando ya se ha dejado una huella física y mental, eso es lo que denominamos trauma. Por eso que ahí nos dice que es una disrupción permanente, pues. Y pues ese es el caso, pues, lo que podemos traducirlo en lo que respecta a trastornos mentales como el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Donde se dan las amnesias disociativas, en donde se dan síntomas disociativos y en donde pues la persona no recuerda lo que ha pasado, el evento traumático que aconteció no lo recuerda. Una persona pues que ha sido, por ejemplo, maltratada de forma muy cruel físicamente o ha tenido pues un tipo de violencia sexual, puede olvidar lo que ha sucedido. Su mente lo borra o simplemente se disocia esa parte, ese evento, se produce una amnesia lacunar y para ella o para él nunca sucedió eso. Y pues esto trae consigo que haya diferencias, ¿no? Bueno, ya más o menos les estoy diciendo. Otra de las diferencias es que pues en el aspecto de la crisis eh, a veces, mayormente, es repentino, puede ser súbito, no siempre es así, pero puede serlo. Recuerden que no es tanto, sí se relaciona, pero no es tanto el estresor, ¿no? Claro, no es lo mismo que pues se nos caiga el celular por distraídos en el transporte público o en un auto, que se muera pues un familiar muy querido para nosotros, ¿no? Obviamente que no es lo mismo. No obstante, y ahí viene lo crucial, es que todos reaccionamos de diferente manera. Para alguien que ha perdido su celular puede ser una situación crítica, que puede llevarlo realmente a una crisis. En teoría no debería ser así. Pero para otra persona, pues, y para la mayoría de personas, la pérdida de un familiar sí es algo muy notable, ¿no? Muy relevante en su vida.
pero no necesariamente involucra pues una crisis, ¿no? Puede producir una situación, puede ser una situación estresante, pero no necesariamente va a originar una crisis y no necesariamente, mucho menos un trauma. Recordando pues cuando hablamos de estrés postraumático nos decían que eran eventos que ponían en juego pues la vida, situaciones, lesiones graves, ¿m? Que han sucedido en nuestro entorno, a nosotros, a allegados. Y, pero igual eso va a depender mucho de cómo tenemos nuestra mente predispuesta hacia ello. No todas las personas pues que tienen un evento traumático, ¿no? Por ejemplo, un accidente de tránsito donde estuvo en vilo pues su vida, hace un estrés postraumático, ¿no? Es una gran diferencia. Pero otra de las cosas que permiten marcar una distancia entre estrés y crisis es que, lo que les decía previamente, ¿no? La crisis siempre involucra un cambio que nos lleva hacia a una situación de peligro o un cambio que más bien marca una oportunidad de crecimiento. Marca un antes y un después para evolucionar y seguir con nuestro ciclo de vida, con nuestro ciclo evolutivo, sin que esto sea un obstáculo para continuar con nuestras metas, ¿no? Y el estrés, pues, generalmente eh, se traduce pues como una adaptación al estresor, a la aflicción, o un retorno al status quo, un retorno a el estado que previamente tuvo antes de que se produjera este evento estresor. ¿Ok? Esas son las grandes diferencias para tomar en consideración. Ahora, ¿cómo se ocasionan las crisis? Hay crisis circunstanciales que pueden pasar en cualquier momento. La violencia física, psicológica, sexual, y los desastres naturales, hasta eventos que son en teoría muy motivadores como el matrimonio. Todas estas circunstancias pueden originar una crisis, por supuesto que sí. Pero usted me diría, doctor, pero bueno, estos eventos también lo hemos estudiado en trastornos mentales y pueden estar relacionados con lo que se llaman trastornos adaptativos, con trastornos postraumáticos. Claro, pero nuevamente les vuelvo a decir que depende mucho de cómo es vulnerable o no la persona que está presentando estos eventos, ¿no? Si la persona tiene una predisposición o incluso otros factores de riesgo, pues obviamente que va a desarrollar estos trastornos mentales. Pero en otros, bueno, simplemente fue una situación estresora, un estrés y ahí quedó todo el asunto. Ni siquiera llegó a ser una crisis. Y por supuesto que también hay crisis de desarrollo, ¿no? Conforme nosotros vamos avanzando, y mucho se habla, ¿no? Crisis de la mitad de la vida, crisis cuando somos adultos mayores, cuando vamos creciendo o cuando pasamos de la adolescencia a la adultez, son momentos críticos, pero son momentos en donde puedan haber crisis y es normal que todos las tengamos, ¿no? No necesariamente van a producir una disfunción en nuestra vida. Y son predecibles, es por eso que pues está la psicología para dar las herramientas que permitan adaptarnos a ello, ¿no? Y simplemente constituir, antes que una crisis, solamente una situación estresante, nada más. Por supuesto que estas circunstancias traen consigo lo que es un suceso precipitante, ¿no? Y estos sucesos precipitantes son varios. Como pueden entender, estos estresores, estos eventos, vamos a llamarlo eventos estresores, eventos críticos o eventos traumáticos, dependiendo cómo es la respuesta que tiene el individuo. Y esta respuesta, a su vez, depende de la vulnerabilidad, de la predisposición que tiene este individuo. ¿M? Llamémosla genética, pero también había moduladores, había dicho previamente, que es pues el entorno social, ¿no? El apoyo social, el soporte familiar que va a presentar.
Entonces, pues, según Vinay, eh, ¿cuáles son sucesos precipitantes potenciales? Y el embarazo, la maternidad sin matrimonio, el compromiso, una enfermedad, una cirugía, el duelo, la migración, la jubilación, desastres naturales, cambios sociales y tecnológicos rápidos. Entonces, muchos de ellos creo que en el Perú todos hemos estado por ahí, lo hemos tenido presente, ¿no? Algunos eventos sociales, otros eventos más personales. Pero algo que, por ejemplo, nosotros vemos es nuestros Es lo que sucede, por ejemplo, en nuestros compatriotas cuando se van a otros lugares, o lo que vemos aquí nomás en nuestro país, los migrantes que vienen de otros países, por ejemplo, de Venezuela. Muchos de ellos pueden presentar dificultades y en los que tienen la predisposición, esta situación, esta circunstancia de emigrar puede producirles pues la aparición de un trastorno mental, ¿no? Permitir que se propicie y debute el trastorno mental. Pero también hay sucesos que son devastadores. Entre ellos, quizás los más importantes, la violación, ¿no? Que no solamente se refiere al aspecto sexual, sino también a otro tipo de violaciones, pero principalmente esa, y la muerte inesperada de un ser querido. Entonces, estos sucesos mm, van a producir una respuesta del organismo que de adaptarnos, pues simplemente va a constituir un estrés, de no adaptarnos va a constituir una crisis y dejar una huella va a producir, pues, un trauma. Pero el impacto que estos sucesos van a tener va a depender de la oportunidad en que se presentan estos sucesos, de la intensidad, de la duración, de la continuación y del grado de interferencia, ¿no? Esas son cosas muy importantes a tomar en consideración. De hecho, se elaboró un cuadro, estos son quizás los más importantes, en donde se le puso un valor promedio a todos estos sucesos precipitantes. Y nos dicen que hablamos de crisis vital cuando se suma mayor o igual a 350 durante un año, ¿no? Así que una persona puede haberse casado, puede estar la chica embarazada y puede tener problemas de salud y pues eso ya nos va sumando para que en un momento dado podamos decir, bueno, de repente ya es una crisis, ¿no? Si queremos cuantificar. Entonces, es una buena herramienta que se diseñó en el siglo pasado para poder eh, objetivizar mejor, pues, los sucesos que nos ocurren, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, esto también puede utilizarse en situaciones de estrés. eh, Y pues como se pueden dar cuenta, para llegar a 350 tiene que haber una circunstancia de verdad difícil, ¿no? Pero esto también que nos dice que no es que un solo suceso precipitante va a producir la crisis vital, no siempre es así. Mm, En la mayoría de casos, pues es un suceso súbito, repentino, pues un desastre natural, pero a veces es la suma de circunstancias la que pueden producir la crisis, así que hay que tomarlo en cuenta. Y pues al igual como el estrés tenía sus fases, la crisis también tiene sus fases. Hay una fase de impacto en donde la persona, el individuo, va a tratar de va a tratar de encontrar soluciones, pero estas soluciones van a ser ineficaces. Va a buscar en todo su repertorio mental otras alternativas, incluso en algunos casos considerar ayuda, pero no va a ser posible y esto va a producir una desorganización emocional, cognitiva, conductual de la persona. Y según Horowitz, sigue otro proceso, la crisis también puede seguir este proceso, en donde el suceso, evento, estresor, produce un desorden,
algo parecido a la desorganización. Y lo primero es que va a negar esa circunstancia, pero después, al negar esa circunstancia, hace que más bien se refuerce y viene pues lo que coloquialmente se dice la pensadera, ¿no? Pensar y pensar y pensar y pensar en lo que acaba de suceder, en lo que está sucediendo, en lo que me ha pasado. Y me viene y me viene y viene, y no, no, yo no quiero pensar, pero me vienen esas ideas. Pero una vez que estamos con esas ideas, se puede llevar, se puede comenzar a hablar sobre esto, se puede expresar cómo nos sentimos y qué es lo que estamos haciendo al respecto, y se produce la traslaboración, ¿no? Para que finalmente se produzca la terminación de, el evento y pues ya, aunque se originó la crisis, esa crisis ha sido resuelta. ¿Cómo identificamos? Hay una serie de síntomas y aquí se dividen en emocionales, cognitivos, comportamentales, fisiológicos, ¿no? Algo de fisiológico se había comentado previamente para el estrés. Es lo mismo aquí en la crisis. Va a depender, pues no todas las personas van a tener todos los síntomas a la vez, van a tener algunos de cada uno, y eso va a depender pues de la historia de vida de cada persona, o de lo que a la persona representa ese evento o suceso precipitante que acaba de acontecer. Y por eso les decía, si dos personas, Carlos y Juan, son víctimas de una infidelidad por parte de sus esposas, el primero puede afectarse completamente al grado de que deja de trabajar, se tira al abandono, es más, utiliza otras estrategias para desviarse, como es, por ejemplo, el consumo de alcohol, mientras que el segundo, Juan, ¿no? Bueno, ya sucedió esto, pues vuelta a la página, sigo con mi vida, ¿no? Aunque esto no involucra, pues que inicialmente, pues sí lo afectó, ¿no? Pero ha decidido que esto, en lugar de constituir una crisis que se va hacia el polo negativo, hacia la disrupción, más bien opta por la oportunidad, ¿no? Que pues en términos patológicos podríamos decir, pues agrupar todos estos y hallar de repente alguno de estos diagnósticos, ¿no? Considerar que es un trastorno adaptativo, que es un trastorno de estrés postraumático, que es un trastorno depresivo, que es un trastorno de ansiedad, o como decía, incluso un trastorno por uso de sustancias, consumo de sustancias. Es así que para saber qué variables influyen en el desenlace de una crisis, vamos a tener básicamente los factores que antes les había mencionado, ¿no? Aquí se traduce también lo mismo. Los recursos materiales. Se produjo el evento precipitante, el evento estresor. ¿Y qué recursos materiales yo tengo? O sea, si por ejemplo hubo un temblor, un terremoto, una inundación, bueno, perdí mi casa, pero tengo dinero para poder mantenerme, entonces, bueno, y esta crisis puede ir resolviéndose de forma progresiva y voy a poder salir de esa crisis porque tengo un soporte. Recursos personales depende mucho de cómo es su vulnerabilidad y los recursos sociales, el apoyo que va a obtener, que va a tener. Entonces, para terminar en este punto conceptual, muchas veces, y yo le pongo esto brevemente, porque muchas veces vamos a encontrar en libros de autoayuda, incluso en algunos artículos que nos hablan de estos caracteres chinos. Cuando hablamos de crisis, nos hablan de estos dos caracteres, el wei shi, que para algunas literaturas la traducción es, bueno, en realidad sí, 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 esto wei shi consta de este ideograma que es peligro y este otro ideograma que es punto de inflexión. Shi significa punto de inflexión y wei significa peligro. No obstante, en muchos libros y artículos encontramos que aunque los dos en conjunto nos dicen que es crisis, claro, al traducirlo, pues, si chi es un punto de inflexión y tenemos un peligro, pues
podemos traducirlo como todo como crisis, pero es eso. En algunos libros nos dicen que más bien eh, este carácter es peligro y este otro carácter es oportunidad, y no es así, para tomarlo en consideración. Porque en realidad, en lo que es oportunidad, en China tenemos este otro carácter, que es el Chi Wei, en donde tenemos punto de inflexión y tenemos comprensión. Entonces, si nosotros comprendemos el punto de inflexión, nosotros tenemos una oportunidad. No obstante, ¿por qué les pongo esto? Porque básicamente ese es el concepto de lo que es la crisis, pues, ¿no? La crisis, ante una crisis, la crisis es una forma, un proceso mal adaptativo ante una circunstancia, un suceso precipitante, un evento estresor que no se ha podido adaptar el individuo. Por lo tanto, se crea un punto de inflexión que, que constituye un peligro. Y pues ver esta crisis entonces va a condicionar la posibilidad de evolucionar. Por eso que es un punto de inflexión, porque permite o evolucionar, continuar con nuestra vida o simplemente estancarnos y abandonarnos y en puntos más complejos, pues incluso llegar a la muerte, ¿no? Que es, por ejemplo, la conducta suicida. De ese modo es que tenemos que, vamos a lo que es la oportunidad, ¿m? En donde hay un punto de inflexión, el cual lo comprendemos, lo entendemos, y pues esto nos lleva hacia una oportunidad de vida para entender lo que está sucediendo y no quedarnos solamente con lo que está pasando, sino vislumbrar algo mejor y aprender de esto que nos está sucediendo, ¿no? Por eso que esto que vemos aquí abajo, toda crisis es un riesgo, pero también una oportunidad, ¿ok? Y pues obviamente, momento en que un proceso cambió su curso para bien o para mal. Esa es otra forma de decirlo. Por eso es el punto de inflexión en donde va a haber un cambio, para bien o para mal, dependiendo de cómo nosotros lo veamos, dependiendo de cómo nosotros actuemos. A eso se refiere. Entonces, en resumen, lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Que la persona pues, puede continuar con su proceso vital, pero se presenta la crisis. Ante esa crisis, el paciente, bueno, la persona mm, puede ver esta crisis como una amenaza, puede verla como una pérdida o puede verlo como un reto. Es decir, puede haber la muerte de un familiar, lo puede ver como una amenaza a su ciclo, a su proceso de vida. Y, por ejemplo, la persona que fallece su padre, su madre o su hermano, no, mi hermano siempre me acompañaba, con mi hermano me iba aquí para allá, puede constituir una amenaza a su vida de tal forma que pues no ve otra solución que también es matarse. Puede verlo como una pérdida, pero bueno, ahí va dudando, o puede verlo como un reto, bueno, sí, he perdido, pero a pesar de ello voy a continuar con mi vida. En la cual, por supuesto, la crisis involucra que puede coexistir el peligro y puede coexistir la oportunidad, ¿no? O sea, definitivamente cuando hay una crisis estamos ahí, eh, porque definitivamente al ser un punto de inflexión, hay momentos en los cuales pues simplemente desistimos, ¿no? Ya no hay nada que hacer, pero también va a haber momentos en los cuales decimos, no, tengo que seguir adelante. Puede haber esa coexistencia, ¿no? No siempre es que lo vamos a uno o al otro lado, ¿no? Y por supuesto, siempre va a originar un cambio negativo, ese es el resultado final,
con un resultado positivo. Y decía pues que puede haber una oscilación entre poder analizar lo que nos está pasando como algo peligroso o como algo que es o constituye una oportunidad, lo que pues representa un cambio positivo o negativo. Entonces, el modelo de intervención en crisis pues tiene el siguiente concepto, ¿no? Ya he hablado todo sobre lo que es el concepto de crisis. La intervención en crisis es justamente intervenir en ese proceso crítico y evitar que produzca problemas y más bien inclinar la balanza hacia que el paciente piense que esta es una oportunidad para evolucionar, para transformarse, para mejorar. Y por eso nos dice, es un proceso de ayuda dirigida a auxiliar a una persona o familia, obviamente, pues también puede ser una familia, a soportar un suceso traumático. Generalmente puede ser un suceso traumático, pero ya les dije que no siempre es. De modo que la probabilidad de efectos negativos como daños físicos o emocionales, físicos también no le mencioné, pero en algunas personas, pues, cuando están en momentos de crisis, pueden autolesionarse y eso no involucra necesariamente que sean TLP, ¿no? Y pueden golpear las cosas y lastimar su cuerpo, pues, o tener una crisis emocional per se, y pues esto mejora la probabilidad de crecimiento, ¿no? Pero esta tiene sus fases. De hecho, cuando hablamos de intervención en crisis, hablamos de intervención en primera instancia, que son los primeros auxilios psicológicos, que es el PAPS, en siglas, y la terapia para la crisis. Cuando nosotros vamos a intervenir a un individuo que tiene una crisis, el principio de la terapia de intervención en crisis es que vamos a intervenirlo de entre 1 a 6 semanas, en donde lo primero que vamos a hacer es una evaluación, así como una historia, ¿no? Saber cuál es su basal, las capacidades y deficiencias que tiene ese individuo, el entorno familiar, el entorno social, incluso el entorno laboral. Y pues la actitud que tiene el profesional va a oscilar entre una actitud activa, directiva, pero siempre, siempre orientada a metas. Siempre tenemos que plasmar en la persona, en el individuo con crisis, las metas que se van a realizar al corto, mediano plazo, ¿no? Porque ya una vez que, eh, una vez que ya pues se ha cumplido con la meta principal, es de dar soporte durante estas 6 semanas. Si es que persistiera, pues de repente ya estamos frente a otro problema más complejo, que de repente en algunos casos va a requerir tratamiento farmacológico. Si bien es cierto, aquí estamos hablando solamente de psicoterapia, esto no deja exento la posibilidad de hacer intervenciones farmacológicas de ser necesario. Por ejemplo, una persona que puede presentar un ataque de pánico ante una situación pues crítica. Ustedes ya saben cómo se trata pues un ataque de pánico, ¿no? Se les ha enseñado. Entonces aquí es no solo el restablecimiento de su función previa, sino que se trascienda a sí mismo y busque el sentido de su vida, que esa es una de las cosas muy, pero muy importantes, ¿no? No solamente es que retorne a su basal, sino que esto que ha pasado sea una enseñanza para que pueda continuar y trascender, haber aprendido de esto que ha sucedido y le busque sentido a pesar de lo que ha sucedido. Eso es lo que nuestro objetivo principal en la terapia de intervención en crisis. Entonces, cuando nosotros tenemos, le había dicho, hay dos fases. La primera, que son los primeros auxilios psicológicos, y la terapia para la crisis. En los primeros auxilios psicológicos, el objetivo es restablecer de forma inmediata eh, la conciencia de lo que está sucediendo. Darle las herramientas para que de la forma más inmediata posible el paciente sienta el apoyo, se reduzca el peligro de muerte, porque pues el paciente que está en crisis en ese momento muchas veces puede pensar en matarse o en lesionarse, en lastimarse,
y darle recursos que sean de ayuda, incluso conectarlos con sus familiares. De hecho, los primeros auxilios psicológicos tratan de realizarse en el momento donde se ha presentado el evento crítico. Por ejemplo, una persona que ha sufrido pues un accidente de tránsito, ¿no? Que está malherida, y que recupera la conciencia después de unos minutos, vienen los bomberos, o viene el médico, los paramédicos, y es en ese momento, bueno, una vez ha realizado las labores pues físicas relacionadas con los traumas físicos, se tiene que abordar también el aspecto psicológico, ¿no? Probablemente eso va a ser una vez que llegue la misma ambulancia, de estar estable hemodinámicamente, o si llega pues ya a la emergencia, ¿no? Eso sería lo ideal, no siempre se puede hacer, pero es lo ideal. Y la terapia para la crisis ya es posterior, entonces la primera instancia, los auxilios psicológicos, primeros auxilios psicológicos, y en segunda instancia la terapia para la crisis, que es la resolución de la crisis, ¿no? Y en la resolución de la crisis, el objetivo que es traslaborar el incidente de crisis. Traslaboración significa que la persona pueda expresar lo que piensa, lo que siente y lo que quisiera hacer respecto a ese evento estresor o suceso precipitante que ha acontecido. Y pues el objetivo va a ser integrar el incidente en la trama de vida. Es decir, como les decía previamente, ¿no? El objetivo es que, aunque esto ha constituido o puede producir una marca física y mental, pues podamos continuar con esa cicatriz, pueda continuar con su vida y lo integre a su vida, pero que no lo vea de forma negativa, ¿no? Sino que lo vea como ese punto de inflexión que le permitió evolucionar, dar un salto cuántico, vamos a decir, como se dice en algunas ocasiones, para trascenderse a sí mismo. Em, bueno, y pues lógicamente que en el transcurso del tiempo, si lo vemos desde un punto de vista psicopatológico, vamos a poder encontrar algunos trastornos mentales. Eso lo saqué de un libro, ahí hay algunos trastornos mentales que se pueden observar. No es lo más relevante, ¿no? Recuerden que aquí no estamos viéndolos desde un punto de vista psicopatológico, aunque obviamente van a haber algunos síntomas que pueden traducirse de esa forma, pero enfocándonos en lo psicológico, el otro punto de los 5 puntos importantes del TIC que hay que tomar en cuenta. El suceso precipitante, el evento estresante, el evento estresor, el estímulo que ha provocado esto, hay que identificarlo. ¿En qué contexto ocurre la crisis? No es lo mismo que el paciente, pues, por ejemplo, Tom, no es lo mismo Tom que haya descubierto la infidelidad cuando está en plenos exámenes finales, a que pues está en su ciclo regular, simplemente estudiando. El funcionamiento, cómo estaba funcionando antes y durante la crisis, y cómo se encuentra en este momento cuando tú le estás evaluando, ¿no? En el momento que cualquiera de nosotros evalúa a la persona con una crisis. Y recuerden que esto, hay que agregarle que esto significa que cualquier persona, incluyéndonos todos los que estamos aquí, podemos tener una crisis. No estamos exentos de presentar una crisis. Y de hecho, probablemente ya la hemos tenido, si de repente no nos hemos dado cuenta. Y porque a veces, pues, hay circunstancias que a veces parecerían intrascendentes, pero pues ya dejaron huellas en nosotros. Pues y este cuadro básicamente nos dice cuáles son las diferencias. La principal, obviamente, que los primeros auxilios psicológicos son inmediatos, de minutos a horas, semanas a meses de la terapia en crisis, ya hemos dicho cuántas semanas más o menos, ¿no? Y los primeros auxilios psicológicos los pueden realizar las personas que se encuentran en el momento inmediatamente después del hecho, ¿no?
Como pueden ver aquí son padres, policías, enfermeras, trabajadoras sociales, maestros, etcétera. Pero la terapia de intervención en crisis propiamente dicha, ya la tienen que hacer, pueden ser psiquiatras que han sido entrenados en esto. De hecho, la intervención en crisis ya se va a realizar en un ambiente específico, un centro de salud mental, un hospital psiquiátrico, los primeros asilos psicológicos en ambientes comunitarios, en donde el paciente ha sido trasladado inmediatamente después del evento. En la intervención en crisis, siempre grabarse esta palabrita, el objetivo es traslaborar el incidente de crisis. Esto parece insignificante en muchas ocasiones, pero el hecho de que una persona que ha presentado una crisis converse a alguien más lo que le ha sucedido es algo muy, pero muy importante y es el punto de partida para que esta persona mejore. La mayoría de personas que han presentado una crisis, y si hablamos de crisis traumática, no va a querer decirlo, se lo va a querer eh, quedar consigo mismo. No lo va a mencionar, ni siquiera incluso al profesional, o porque siente vergüenza, o porque siente que es un tonto, que es una tonta, pues, o simplemente pues prefiere guardárselo. Y pues, como le decía, el objetivo es integrar este incidente a la trama de... es un obstáculo que ha sucedido, que está en su vida, pero al cual vamos a sortearlo, vamos a saltarlo, y por el contrario, es el impulso que necesitamos para evolucionar mucho más. Em, pues en la intervención, en los primeros auxilios psicológicos, perdón, el objetivo, ¿cuál es la meta? Restablecer el enfrentamiento inmediato, reducir la mortalidad y pues enlazar los recursos de ayuda. Bueno, eso ya creo que lo había mencionado. Entonces, si nosotros hablamos de los componentes de los primeros auxilios psicológicos, tenemos primero el paciente que tiene el evento. Vamos a poner como ejemplo una persona pues que acaba de presentar un accidente de tránsito, está desorientada, vamos a decir que está confusa, y a los minutos, a la hora y media, ya entra en sí, pero todavía está ciertamente impactada. Primero, el primer contacto va a tener el objetivo de mencionarle qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, brindarle la apertura para que nos diga cómo se está sintiendo. Luego vamos a examinar las dimensiones de lo que es el problema que está aconteciendo. Vamos a analizar y darle posibles soluciones, por supuesto, siempre de la mano con lo que el paciente nos está diciendo. Vamos a asistir la ejecución de estas acciones, las soluciones que se han planteado, y finalmente vamos a hacer un seguimiento. No obstante, va a ser importantísimo hacer el perfil CASIC. CASIC tiene las siglas conductual, afectivo, somático, interpersonal y cognoscitivo. En el momento que nosotros captamos a la persona que está en crisis, hay que saber cómo es su patrón, su aspecto conductual. Bueno, con todo lo que está involucra ahí en la diapositiva, ¿no? El aspecto afectivo, sentimientos sobre cualquiera de las conductas mencionadas anteriormente. ¿Cómo es su funcionamiento físico general? Y estos malestares estomacales, dolores de cabeza, son normales cuando se siente mal, cuando se siente ansioso, cuando se siente triste o cuando se siente en tensión. ¿Cómo se relacionan con amigos, vecinos, familia, compañeros? ¿Y cómo piensa? ¿Qué es lo que cree? ¿Cuál cuál es su creencia, su propósito de vida? Este perfil casi lo tenemos que nosotros obtener al momento que nosotros estamos captando al paciente.
Entonces, recordar el aspecto conductual, el aspecto afectivo, el aspecto somático y el aspecto interpersonal, el aspecto cognoscitivo. Bueno, aquí básicamente es la descripción de cada uno de ellos. Y no me refiero al CASIC, sino me refiero a esto. Cuando hacemos el contacto psicológico, vamos a invitar al paciente a hablar, vamos a escuchar los hechos, les decía, vamos a invitar a que el paciente nos describa lo que ha sucedido. Quizás una de las cosas más importantes, cómo se siente sobre ese hecho. Y vamos a mostrarnos empáticos con ese paciente. Y puede haber también contacto físico, ser necesario, de acuerdo a cómo vamos viendo cómo eh, cómo es la disposición del paciente para brindarle calma, ayuda, confort. Y pues el objetivo es que el paciente se sienta comprendido, ¿no? Aceptado, apoyado. Y pues ese aturdimiento emocional, ¿no? Vamos a decirlo que desde un punto de vista psicopatológico, este paciente se puede sentir, puede tener un estupor emocional, básicamente podría decirse así, ¿no? El paciente que está en una crisis, y sin más si es una crisis traumática, puede tener un estupor emocional. Y después vamos al segundo componente, que es la examinación de las dimensiones. Ahí vamos a indagar sobre el pasado inmediato. Vamos a ver cuál es el suceso precipitante. Y aquí ya vamos aplicando el CASIC, ¿no? El CASIC, nosotros hemos obtenido un CASIC del presente, de la hora, pero en este momento, para ver la dimensión del problema, hay que ver cómo está el CASIC previo y después en el futuro inmediato. Vamos a ver cuáles son las decisiones que el paciente quiere o desea. Y como ahí nos dice, para el día de hoy, para el fin de semana, para los próximos días, para las próximas semanas. ¿Por qué? Porque en este momento la persona que está en crisis, por ejemplo, que tenía una fractura de pierna y pues no puede caminar, puede imaginarse lo peor, que ya no va a volver a caminar. Y no necesariamente es así. Eso lo puede llevar a pensar, pensar, pensar y pues tener la idea de suicidarse, ¿no? De hacerse daño. Y pues en el punto 3 le planteamos las soluciones y sabiendo, identificando qué es lo que el paciente ya quiere, ¿no? O desea hacer, haciendo pues, una balanza entre lo que el paciente puede y entre lo que el paciente podría hacer. Y le planteamos las alternativas. Y bueno, así sucesivamente vamos continuando y vamos observando cómo va ejecutando esas acciones, pero hay que tomar en cuenta eh, cómo está haciendo su comportamiento. Y ahí también es muy importante ver si el comportamiento tiene una mortalidad baja o si la mortalidad es alta. Y por eso yo les decía, ¿cuál va a ser la actitud del que está haciendo la intervención? Si es que la mortalidad es baja, la actitud va a ser facilitadora, con expresiones como hablamos, tú actúas, pero si la actitud es de un comportamiento con mortalidad alta, la actitud va a tener que ser directiva. Y vamos a decirle que tiene que hacer esto o lo otro. Vamos a actuar en beneficio para ayudarte. No vamos a dar cabida que simplemente no vamos a tener una actitud pasiva, ¿no? Porque básicamente eso es lo que le está diciendo.
Actitud pasiva, facilitadora o una actitud más directiva, activa, ¿no? Y bueno, sí, y después el seguimiento. Entonces, estos son los primeros auxilios psicológicos y aquí hay que tomar en cuenta lo que en cada uno de estos puntos, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y aquí me quedo quizás uno de los puntos más importantes que es el planteamiento de soluciones. ¿Qué no hacer? Permitir la visión de pasar por un túnel, dejar obstáculos sin examinar y pues hacer una mezcla de todo lo que el paciente quiere, ¿no? Porque pues obviamente lo que el paciente te puede decir muchas cosas, pero nosotros estamos ahí para sintetizar lo que el paciente quiere, estableciendo las prioridades y ir separando esas prioridades y enfocándonos en una paso a paso. Y después ya viene la terapia de segunda instancia, realizaron los primeros auxilios psicológicos. Aquí hacemos la valoración casi de este momento. Ya han pasado pues varios días. Esto ya es un poco más, tiene una mayor duración. Los aspectos que vamos a tomar en cuenta es la valoración, el tratamiento y la evaluación de los componentes. Y básicamente aplicamos lo mismo que lo anterior, nos informamos del suceso, porque aquí no necesariamente es la misma persona, ¿no? Como les decía, los primeros auxilios psicológicos los pueden realizar eh, profesionales incluso que no pertenecen al área mental, pero la terapia multimodal en crisis ya sí tiene que realizarlo un profesional entrenado en salud mental. Se va a informar del suceso, cuál es el problema presente, no siempre va a coincidir, el contexto, el sistema CASI, que se supone ya no lo han brindado, podemos solicitarlo de repente el que le ha hecho los primeros auxilios psicológicos y cómo se encuentra en este momento. Y pues una vez que hacemos eso, pasamos al tratamiento en sí, que es la supervivencia física, eh, porque si bien es cierto, hemos aplacado pues esas ideas de morir iniciales, esto no quiere decir que ya desaparecieron, ¿no? Y siempre lo primero que vamos a prevalecer es la supervivencia del individuo. Y aquí pues viene la translaboración que les decía. Vamos a propiciar la expresión de esos sentimientos. Y no exactamente una reestructuración, pero sí facilitar el aspecto cognitivo para que este evento y las creencias que tiene sobre este evento sean integradas a lo que es su ciclo de vida y no sea, por el contrario, rechazada, porque eso es lo que pasa, ¿no? Cuando sucede este evento, muchas personas, y más aún las que tienen la predisposición para un trastorno mental, lo que hacen es eh, básicamente apartarse, olvidarse, no hablar de eso, esconderlo bajo la alfombra mental, en el subconsciente o en el inconsciente y no saber o no querer hablar más de eso, ¿no? Pero esa no es la solución. Y pues hacemos las adaptaciones conductuales o interpersonales, ¿no? Y esta, como el anterior, tiene también cada uno su desglose, que aquí lo podemos observar. Ustedes lo pueden leer de forma más detallada. Y el tercer punto, que es la evaluación de los resultados, que en el caso de la terapia multimodal en crisis ya es el seguimiento después de las 6 semanas, que normalmente es a los 6 meses, al año, a los 2 años, ¿no? Aquí no necesariamente implica pues que haya un trastorno mental, en algunos casos sí, porque no todas las personas tienen la predisposición para hacer un trastorno mental,
Tal es el caso de que personas que sufren un accidente de tránsito y de repente pues tienen una fractura, no todos van a hacer un estrés postraumático, ¿no? Los que tienen la predisposición harán, pero los otros no. Entonces, los dos pueden haber presentado una crisis, sí, incluso alguno de ellos una crisis traumática, sí, pero otro simplemente una crisis, ¿no? Y esa crisis, pues, es abordada simplemente con una terapia de intervención en crisis. Y en el otro caso, la terapia de intervención en crisis nos ayudará en un primer y segundo momento, pero después se pueden haber instalado, esperemos que no sea así, pero en algunos casos puede pasar, se puede haber instalado un trastorno de estrés postraumático y ahí se tendrá que instaurar pues técnicas psicológicas más específicas, ¿no? Y pues siempre rehacer la revaluación del CASIC. Entonces, el proceso vital, pues, como ven, eh, tiene una calidad de vida, hay una trayectoria de vida, donde de todas formas pueden haber situaciones emocionales, experiencias traumáticas que producen una decaída de esta trayectoria y este punto crítico que puede originar la crisis o en donde ya se originó la crisis puede presentar un apoyo y vamos a hacer la integración, la adaptación, la estabilización y permitir pues que siga su curso y pues continúe con su plan de vida. Entonces, volviendo a lo que inicialmente había mencionado, pues decía que esta persona tenía, Tom era una persona que tenía insomnio, estaba en exámenes finales, pero lamentablemente se enteró que su esposa le era infiel. Y esto le produjo una confusión emocional, le produjo dolores estomacales e ideas suicidas no estructuradas, vamos a decirlo así. Eso en lo que es tu proceso vital, podemos considerarlo como una crisis, porque si es que fuera simplemente una situación estresante o un proceso de estrés, y los mecanismos físicos y los mecanismos de defensa mentales, que lo hubieran aplacado, y aunque no necesariamente son conscientes de esos mecanismos, la persona sigue con su vida, ¿no? Pero aquí esta persona eh, comienza a presentar no solamente síntomas físicos y psicológicos, sino que en su momento dice que se ha convertido en una ruina total, incluso ya llega a pensar en considerar la muerte, ¿no? Y para considerar la muerte significa pues que ya está en una crisis, ¿no? El paciente que está estresado, pues está estresado y punto, ¿no? Muchos de nosotros en este momento podemos estar estresados, pero no estamos pensando en morir. Entonces, no es una simple adaptación, la adaptación no ha sido suficiente. De hecho, es posible que el paciente haya tratado de adaptarse físicamente a través de todo el sistema fisiopatológico que ya conocemos del estrés. Los mecanismos de defensa mentales no han sido suficientes y por lo tanto la crisis se ha instaurado y pues tenemos que hacer la intervención. En primera instancia van a ser los primeros auxilios psicológicos y en segunda instancia va a ser la terapia de intervención en crisis. Ahora, ojo, todo esto que les he expuesto es el aspecto teórico y básicamente está orientado al aspecto cognitivo y conductual de alguna forma, pero pues hay también un componente emocional, ¿no? Y en el componente emocional se pueden utilizar técnicas que ya van más allá de lo que es esta exposición, que ya pues se pueden utilizar técnicas prestadas de otras psicoterapias. Pero lo importante es que tenemos ya aquí la pincelada general de lo que es la terapia de intervención en crisis. Entonces finalizo
con esta frase que nos dejó este gran filósofo de la China, que nos dice que el hombre sabio está siempre atento a la impermanencia de todas las cosas. Entonces, si nosotros somos sabios, tenemos que estar atentos a que en cualquier momento pueden pasar situaciones, circunstancias que nos pueden llevar a situaciones críticas. No estamos exentos, por más que sintamos que somos calmos, que estamos preparados y que seamos optimistas, a veces las situaciones son imprevistas, ¿no? De hecho, las crisis se producen de un momento a otro, generalmente. No siempre es así, ya le he comentado. Entonces, si nosotros estamos preparados más bien de esa forma y podemos adaptarnos y si no es posible, recibir la ayuda correspondiente para que esta crisis más bien constituya una oportunidad y no más bien un evento debilitante, deteriorante para la persona. Bueno, con esto culmino. No sé, por favor me comentan si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, duda, por favor? Todo Parece claro, que doctor. Ya. Victoria, Diego, Sí, doctor. ¿algo que quieran comentar? Todo claro, doctor.